Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a una nueva edición de Ya sé que no aplauden. El día de hoy me acompaña como cada semana Diana Meneses y una invitada que como ustedes ya saben pertenece a la casa, Valeria Cutunel. ¿Cómo están? Hola Alexis, hola Vale, muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto de estar aquí, esta vez con un tema bastante interesante, un poquito más del norte, pero definitivamente que nos interesa porque está muy interesante y fuerte el tema en estos momentos. Muy bien, gracias y muchas gracias por invitarme otra vez, ya no puedo hablar. Y sí, como dice Diana, creo que todo este tema y especialmente con lo que vamos a empezar a abrir hoy es como la caja de Pandora. Este tema no se va a acabar hasta noviembre y si no es que hasta enero. Pues yo creo que los comentarios ya les quedaron claros. Hablaremos de nuestro país vecino, nuestro vecino del norte, nuestra relación incómoda. Y empezaremos con una noticia triste, porque creo que no hay otra manera de definirlo. No implica su edad ni tampoco su enfermedad. La muerte de una persona siempre será un acontecimiento triste. Falleció la jueza de la Suprema Corte norteamericana, Ruth Bader Ginsburg. Ella se volvió un ícono de los derechos y sobre todo de una batalla que en palabras de Lloyd ha sido poco valorada, que es la emancipación de la mujer en Estados Unidos. Ruth Bader Ginsburg, después de que Donald Trump ganara la elección, dijo que ella permanecería en su silla y si era necesario, moriría en ella. Desgraciadamente, así fue. Ruth Bader Ginsburg, después de batallar años contra el cáncer, en el 2016 ella estaba dispuesta a dejar el cargo, retirarse. Sin embargo, la llegada de un presidente como Donald Trump, misógino, de lo peor de la derecha norteamericana y del conservadurismo americano, la hizo seguir peleando, la hizo seguir estar en esa silla. Y desgraciadamente fallece a pocos meses de una elección presidencial y de una posible, no segura, derrota de Donald Trump. Así que hoy dedicaremos los primeros minutos de este programa a hablar de Ruth Bader Ginsburg. Diana, ¿quién fue Ruth Bader Ginsburg? Todo un ícono admirable. Hablamos de alguien que representó fielmente el feminismo y la agenda progresista en Estados Unidos. Hablamos de una mujer que en toda su trayectoria tuvo que demostrar que merecía el lugar que tenía, ¿no? Definitivamente es lamentable cómo es que tuvo que enfrentar un reto tras otro para primero demostrar que merecía estar entre las 9 mujeres que estudiaban Derecho en Harvard, 9 de 500 hombres, quien fue duramente cuestionada del por qué ella merecía este lugar, ¿no? Terminando su carrera en Columbia para después no encontrar trabajo, porque no existía bufete que se atreviera a contratar a una mujer abogada. Hablamos de un panorama en el que las mujeres eran totalmente desacreditadas por decidir trabajar de manera autónoma, ser independientes, sino que su lugar era directamente en la casa, ¿no? Pero también hablamos de una mujer que vivió siempre en congruencia con sus principios, ¿no? A pesar de estudiar mientras ya estaba casada, con una hija, ella siempre demostró que no había obstáculos para ser mujer, ser exitosa, ser abogada y luchar también por los derechos de las otras personas, ¿no? Porque ella no solamente defendió los derechos de las mujeres, sino que combatió la desigualdad de género, incluso a la inversa, una cuestión bastante curiosa que de verdad ella demostró en cada uno de sus casos. Y es muy admirable toda su trayectoria. Me parece muy interesante destacar que fue la segunda mujer en llegar al tribunal más alto de Estados Unidos, ¿no? Propuesta por Bill Clinton en el 93. Y desde entonces, y hasta que alcanzó ese cargo, porque recordemos que para el 63 ella daba clases, porque no se le abrieron otras puertas. Ella decidió dar clases porque eran las puertas que tenía abiertas. Para los 70 ella fue parte importante de los movimientos feministas de esa oleada, que fue alrededor de la tercera. Y entonces fue incluso presentando cargos cada vez más importantes y ganando cada uno de ellos, siempre demostrando que la igualdad era fundamental para el desarrollo de los ciudadanos norteamericanos y sus enseñanzas han prevalecido y prevalecerán en la sociedad norteamericana, pero también a nivel mundial, porque ha sido
una líder que en lo personal seguí fielmente, a quien admiramos muchísimo y de quien nuevamente lamentamos muchísimo su partida, porque pues sí, en los siguientes momentos tendremos que ir a discutir de qué manera su fallecimiento afectará estas elecciones e incluso el progreso que ya se había alcanzado en Estados Unidos. Erin Carmonan, una de las biógrafas de Ruth Bader Ginsburg, escribió en un obituario que ella misma calificó como un obituario que ella jamás hubiera querido escribir, que solo alguien tan terco, alguien tan decidido, una persona tan enamorada de su trabajo podría lograr lo que ella logró. Recomiendo su biografía que escriben Erin Carmon y Shanna Kishmin, que es Notorious RBG. Notorious, ¿no? La notoria. Y el apodo se lo ganó después de un fallo histórico en el 2013, pero es relevante para entender de quién estábamos hablando. Hay una frase muy célebre de Martin Luther King que dice que el arco de la historia eventualmente se inclinará hacia la justicia. Ruth Bader Ginsburg agregaba un pequeño epitafio o una cláusula a esa cita histórica de Luther King diciendo que si hay compromiso firme en finalizar esa tarea, es decir, si hay trabajo detrás para llegar a que el arco baje hacia la justicia, porque las cosas no suceden solas. Valeria, Ruth Bader Ginsburg, ¿quién era? Creo que Diana dio una perfecta introducción a quién era. Realmente fue una pionera tanto en casos de derechos civiles, por todos los derechos de la mujer, y algo que también la hizo pues muy famosa era que al final estuvo en una corte que en sus últimos años se rompió con esa idea de que la corte debería de ser ideológicamente balanceada y se encontró pues en una corte que era mucho más conservadora. Y al verse en esto, pues en casos muy importantes que con los que ella no estaba de acuerdo, también se volvió muy famosa por sus disidencias. Porque si algo tienen en Estados Unidos los jueces de la Suprema Corte es que ellos pueden declararse en contra, pues, de la decisión de la Corte, aunque haya pasado, y se volvió muy famosa con estas disidencias. Creo que cabe recalcar, pues, sus casos más famosos. Uno de ellos fue en los años 90, si no me equivoco, a principios de los 2000, fue Estados Unidos contra Virginia, en el que logró la anulación de la política que admitía solamente a hombres en el Instituto Militar de Virginia, y gracias a eso empezaron a poder asistir mujeres. También es imposible ignorar Overhead versus Hodge, que gracias a este fue cuando se legalizó el matrimonio igualitario en todos los estados del país. Y otro muy importante que a veces no vemos tanto es el de Olmsted versus LC, en el que se ganaron derechos para pacientes con discapacidades. Y no solamente luchó por estas minorías, sino que también luchó por derechos civiles, por derechos de los trabajadores. Se ganó el apodo de Notorious porque realmente todas sus acciones fueron notorious, aunque no siempre haya sido exitosa en lograr los fallos a su favor. Haces una enumeración de qué tan importante es la Corte. Todos estos fallos han cambiado determinantemente la vida de los norteamericanos. Y es aquí donde llega la gran pregunta, ¿qué pasará? Y para eso hay que hacer un pequeño recuento de los últimos años. Hay que recordar que no es la primera vez que un juez de la Suprema Corte muere en medio de un proceso electoral. Esto pasó hace 4 años. En el último año de Obama, el líder republicano, Dick Cheney, que es el gran villano de esta historia y de la historia reciente norteamericana, dijo que el pueblo norteamericano debería ser quien eligiera al siguiente miembro de la Corte. ¿Cómo? Eligiendo al presidente. En 2016 murió Anthony Scalia. Anthony Scalia pasa a la historia y a la cultura popular como el gran líder conservador de la Corte. Fue nominado por Reagan, para darnos una idea de quién lo nominó. Y Scalia fallece y Obama nomina a un liberal, a Gallard. Y todo el mundo pensaba que el Senado iba a hacer su trabajo, iba a elegir un juez y la Corte iba a quedarse con 5 jueces liberales. Sin embargo, Mitch dijo que no iba a pasar. Pararon
la nominación, la negaron y se esperaron hasta que pasara la elección. Como todos sabemos, Donald Trump gana la presidencia y nominó a Neil Gorsuch, un alumno de Scalia y un conservador. Fue a la corte cuando inició el gobierno de Donald Trump. 2 años después, en el 2018, el juez moderado Anthony Kennedy fallece. Y es ese momento cuando Donald Trump y el Senado republicano decidieron mandar a un acosador a la corte. Recuerdo que ese año titulé así una columna que escribí sobre lo indignante que fue la llegada de Brett Kavanaugh a la Suprema Corte. Recuerdo que una mujer de 51 años, Christine Blasey Ford, fue obligada a comparecer en frente de un comité del Senado a exponer su vida, su pasado y su reputación. Narró que cuando ella era una estudiante de 15 años fue agredida por uno de sus compañeros, el hombre que estaba siendo nominado a la Suprema Corte. Fue encerrada, forzada, y pudo escapar de la habitación gracias a un error de sus acosadores. Y no fue la única mujer que fue acusada por Kavanaugh, sino que otras 2 mujeres dieron testimonio de que vivieron lo mismo. Sin embargo, el senador Mitt Cheney afirmó que la elección de Kavanaugh había sido la mayor contribución que habían hecho al país y que duraría para siempre. Mitch tenía razón. Habían colocado a un hombre que rompía el balance que Anthony Kennedy traía a la corte. Y desde ese momento, la Suprema Corte de Estados Unidos dio un clic hacia la derecha. Y existen 5 jueces de los 9 que son abiertamente conservadores. Fue en el momento en el que Ruth Bader Ginsburg dijo, yo me quedaré aquí hasta que muera, porque no voy a permitir que mi lugar caiga en manos de un conservador. Y desgraciadamente, eso es lo que podemos vivir. Desgraciadamente estamos a punto de que esto suceda. Ese es el escenario. Esa es la historia reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual es un baluarte que define la política norteamericana. ¿Qué pasará, Diana, ahora que la elección ha cambiado? Porque la elección norteamericana ya no solo es la de un presidente, sino que se ha vuelto la elección de un nuevo miembro de la Corte. Tocas 2 puntos bastante interesantes. Sí, el proceso de elección para el próximo juez de la Corte Suprema pone la cuerda floja a esta elección, más de lo que ya se encontraba, ¿no? Recordemos que esta elección es un asunto bien polarizado porque hay bastante descontento, tanto hacia el actual presidente como para el ejercicio que está haciendo el Partido Demócrata, ¿no? Sobre todo con su candidato. Entonces, de nuevo, no podemos aventurarnos a decir es bien seguro que gana Biden o es bien seguro que gana Trump, porque ya pasó hace 4 años que el candidato republicano dio la vuelta a las estadísticas y muy probablemente puede volver a suceder. Algo que tiene Trump muy característico es que sabe, si algo sabe, es sobre cómo manejar el sistema electoral de su país. Entonces, puede suceder que de repente veamos que sea el Senado quien termine escogiendo o resolviendo las elecciones, ¿no? Este proceso tan confuso de su sistema electoral puede llegar a suceder, como ya ha pasado pocas ocasiones en toda su historia, pero alrededor de 4 o 5 veces ha sucedido que terminan resolviendo el poder legislativo en vez del proceso electoral efectivo. Ahora, es bien importante mencionar que sí, los cargos de la Suprema Corte son vitalicios. Entonces, al menos de que sea el jueza que decida retirarse, es hasta que la muerte lo separe del cargo. Y es muy admirable cómo Ruth tomó la decisión de suspender su retiro para seguir al frente de este balance desde el Poder Judicial. Y es algo bien importante porque en Estados Unidos este check and balance de el Ejecutivo no existe sin que el Legislativo lo revise, sin que el Judicial también lo apruebe. Se supone que es muy eficiente, creo que hay bastantes ejemplos de cómo sí es efectivo, pero funciona porque hay cierto equilibrio también en cada uno de estos frentes, ¿no? A excepción del Ejecutivo. Pero, a ver, ahorita, en el 2016, como ya lo mencionaba Alexis, con Mitch McConnell, se suspendió la elección del juez
porque también recordemos que teníamos un Senado que no había cierta voluntad política en congruencia con el presidente, también teníamos republicanos. Entonces, ahorita el argumento es, pues es que sí se puede, porque hay congruencia con el presidente y con el Senado, ¿no? Con 53 asientos que le pertenecen al Partido Republicano, pues puede haber cierta aceptación, y muy probablemente ya hay discusiones con respecto a qué se va a decidir, ¿no? Que ya hay dentro del partido, del mismo republicano, quienes dicen que no es justo ni oportuno que se haga esta elección tan a la premura de a menos de 50 días de las elecciones que se celebran el próximo 3 de noviembre, pero me parece que va a ser un escenario muy retador, porque de elegirse a un juez sería entonces girar completamente la balanza hacia el conservadurismo, y entonces tendríamos que hablar de polémicas muy interesantes y problemáticas para el progreso y los tiempos contemporáneos, ¿no? Tendrían, y es muy probable que se lleve a discusión de nuevo, la despenalización del aborto, que incluso se transgredan los derechos de la comunidad LGBT y también las reglamentaciones ambientales. Entonces, hablamos de un panorama que no es nada optimista para los derechos que se gozan hoy en Estados Unidos, y que son gran ejemplo para las políticas y decisiones de otros estados en el mundo. Por eso siempre es bien importante no perder de vista qué es lo que hace Estados Unidos, porque, de nuevo, en el plano internacional sigue siendo muy relevante cómo funciona. Y definitivamente creo que la pérdida de Ruth deja un vacío muy importante en la sociedad norteamericana, porque nos pone a dudar qué tan leal es el progreso que se ha fungido durante todos estos años, o qué tan frágil para que una sola decisión pueda corromper el sistema, no por una sola administración, sino por varios años, que les preste vida a los jueces que hoy tienen el poder en la Suprema Corte. Y sí creo que la decisión que se tome, que a mi parecer lo más efectivo, en opinión también de Biden, es que se elija primero al presidente, y entonces ya el presidente elija al juez, y entonces ya el Senado apruebe esta elección, porque mientras es un abuso realmente decidir ahora jugar las fichas cuando estamos tan cerca de las elecciones, y cuando en un escenario donde Estados Unidos tiene alrededor de ya 200,000 muertes por coronavirus, un montón de protestas sociales, donde hay muchísimo desempleo, la balanza y las preferencias electorales no van a jugar a favor del Partido Democrático si se toma una elección ahora del juez que va a ocupar el lugar de Ruth. Siempre hay que recordar que los diseños institucionales tienen sus ventajas y sus desventajas. Mencionaste el tema de el balance y el chequeo que hacen los poderes, ¿no? El famosísimo check and balance. Y algo que sí debo decir es que debe preocuparnos que el progreso de una nación dependa de la salud de una mujer de 90 años con cáncer. Algo está mal en el diseño norteamericano. Algo está mal en todo el poder que tiene la Suprema Corte. Porque hay que decirlo con todas sus letras. La Suprema Corte siempre ha sido conservadora. Han habido momentos de progreso, sí, pero porque han sido errores de los mismos conservadores que han permitido la llegada de liberales. Porque el mismo sistema judicial norteamericano está creado para que las cosas no cambien. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es una vez más el fallo de la supuesta democracia del mundo, no solo en su sistema electoral, que debería eliminarse, sino en el mismo diseño de justicia. La Suprema Corte es muy poderosa y eso ha dado avances, pero también ha dado grandes retrocesos, porque el conservadurismo está ahí. ¿Qué va a pasar? Donald Trump va a elegir a un juez, porque obviamente va a ser un hombre ultraconservador, y el Senado lo va a aprobar, demostrando la hipocresía de los republicanos, quienes no quisieron hacer lo mismo con Obama. Y esto va a tener, bien lo dijiste, no consecuencias de un año o dos. Esto va a tener consecuencias de décadas enteras. Porque la Suprema Corte puede definir y cambiar la realidad pública y social de un país, de Estados Unidos. Lo puede cambiar. Y lo ha hecho históricamente. Lo que va a pasar aquí es que se perderá por fin la Corte. Y aquí, más que hablar
de quién va a suplantar a una figura que merece tanto respeto como la de Ruth Bader Ginsburg, aquí es de hablar de una reforma del sistema judicial. Aquí llega el momento de que esas nuevas generaciones como Kerry Washington, una actriz que se hizo muy famosa después de ser protagonista de la serie Scandal, dijo en un tuit, llega el momento de pelear y honrar la vida de Ruth. Así es como se tiene que hacer. Así es como su posición no va a perder el verdadero significado que tiene. Llega un momento de hablar de romper el sistema de justicia norteamericano y que también darle tanto poder a los jueces puede tener sus consecuencias. Una vez más, todo sistema institucional tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que estamos viendo aquí es una deficiencia del sistema judicial norteamericano y las implicaciones que puede tener en generaciones enteras, porque incluso si gana Biden la elección, se va a enfrentar contra una Suprema Corte que va a estar en contra de todo lo que él quiera hacer, donde prácticamente se va a dejar sola a la jueza más liberal de todas, que es Sotomayor, la van a dejar sola prácticamente al lado de un juez moderado y todos los demás conservadores, que prácticamente parecen caricaturas de Scalia. O sea, es el peor de los mundos lo que estamos viendo y lo que estamos aconteciendo. El 2020 parece que no estaba satisfecho con todo lo que estaba haciendo y viene a dar un golpe muy fuerte a la realidad política norteamericana. Y bien lo menciona Diana, estamos en un escenario con grandes muertes y con una protesta social tan fuerte como fue Black Lives Matter, que me llega a recordar a otra reciente figura fallecida, que es John Lewis, que le pasó lo mismo que a Ruth Bader Ginsburg. Desgraciadamente fallecieron sin ver a Trump fuera de la Casa Blanca. Yo espero que podamos verlo afuera de la Casa Blanca en la elección que viene, pero todo está en el aire, no es seguro. ¿En dónde estamos parados, vale, en la elección norteamericana? ¿En dónde estamos parados ante este escenario en el cual la Suprema Corte se va a volver la institución más conservadora que Estados Unidos ha visto en años? Haces varios puntos muy interesantes y espero tocarlos todos. Lo primero que quiero tocar es la nominación de Trump. Trump ha dicho y ha declarado a lo largo del fin de semana que él planea nominar a una mujer. Y sobre la lista de posibles candidatos, sí, los que en su mayoría suenan son mujeres. Tenemos el caso de la que es su favorita. Se llama Amy Coney. Ahorita te digo el otro apellido. Dame dos, se me trabó esto. Ya. Su primera favorita es Amy Coney Barrett. Es una jueza en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito y fue apuntada por el mismo Trump. La mayoría de las otras favoritas también fueron apuntadas por Trump, están en el circuito de apelaciones. Suena Bárbara Lagoa, una mujer hispánica que fue de las primeras mujeres en llegar a la Corte Suprema de Florida. Britt Grant, Joan Larsen y Alison Aid. Sin embargo, suena el nombre de un hombre, que es Amul Thapar. Actualmente también es juez en el Tribunal de Apelaciones y es considerado como el favorito de Mitch McConnell. Entonces creo que también será muy interesante ver esa pelea entre lo que dice Trump y lo que dice McConnell, porque al final del día es imposible ignorar el poder que tiene McConnell. Y porque sabe que tiene ese poder, es esa prisa por nominar a alguien. Es importante como destacar que durante la presidencia de Trump el proceso entero para nominar y confirmar a sus candidatos ha durado entre 65 y 90 días. Si no me equivoco, estamos a 45 días de la elección, por lo que daría tiempo perfecto para pasar todo este proceso y en caso de que llegaran a quitar a Trump de la oficina, que perdería su poder hasta el 20 de enero de 2021 para todavía llegar a tener ese proceso completo de nominación. Y pues llegamos igual a todos los temas que estarían en riesgo. Estuve leyendo recientemente la plataforma de los republicanos. Han decidido continuar con la misma de 2016. No sacaron una nueva después de la convención republicana en este verano. Y tienen una parte que específicamente habla sobre eso de los poderes judiciales. Y se nombra y se dice así con sus palabras que en la decisión de Obergefell, cuando se da el matrimonio equitativo, perdón, no equitativo, igualitario
para las personas de la comunidad LGBT, es una decisión en la que 5 oficiales que no fueron elegidos decidieron por 320 millones de americanos. Esas palabras son preocupantes porque es un símbolo de lo que viene, porque también en esa plataforma está todo el tema del aborto y es irreal creer que no se van a ir directo a la yugular de esos temas, porque va a cambiar todo, porque vamos a intentar mover todo lo que podamos, porque en caso de que Trump llegue a perder, que con estas elecciones nadie puede saber qué va a pasar, es eso. Y al mismo tiempo, como lo comentábamos un poco antes de empezar a grabar, el hecho de que los demócratas estén regresando a Washington ahorita, que Alexandria Ocasio-Cortez, como lo mencionaba Alexis, esté en Washington significa que las cosas se vienen fuertes. Y también se vienen fuertes por el mismo hecho de que dentro de la bancada republicana hay fracciones. Hay gente como Mitch McConnell y Donald Trump que ya están pidiendo la nominación, que ya están diciendo que se haga, porque saben que tienen ese poder y lo quieren aprovechar. Y esa idea del 2016 bajo principio de no haber nominado a alguien en ese momento, no era bajo principio, era porque ese poder no lo tenían a la capacidad que la tienen hoy en día. Y luego dentro de los demócratas está la decisión de Biden, que ha dicho y ha dejado muy clara su intención de bloquear la nominación hasta después de las elecciones. No ha sacado ninguna lista de posibles candidatos y es muy poco probable que lo haga a menos de que se vea forzado. Y junto con eso está el deseo de muerte que deja claro Ruth Bader Ginsburg en una carta a su hija en el que pide por favor no ser reemplazada hasta que el nuevo presidente entre. Entonces, viene y se viene de fuerte y también es, por último punto, que no hay que ignorar que sí va a afectar las carreras presidenciales, pero así como va a haber elecciones presidenciales, hay elecciones al Senado. Y ese Senado ahorita es republicano. Y carreras claves en las que están muy reñidas, en las que demócratas están ganando en partes republicanas, se ven en riesgo de que bajo este nuevo impulso de querer confirmar a un juez republicano, entonces vayan perdiendo votos. Y es imposible ignorar esa realidad. Podemos definir que el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg fue un terremoto político para Estados Unidos y ha cambiado prácticamente, porque si algo entiende Mitch es que incluso si él pierde la mayoría en el Senado, si logra colocar a una juez o un juez conservador en la corte, su trabajo como republicano conservador estará hecho y pasará a la historia como tal. Mitch entiende que este es un tema generacional, ya no lo ven como un tema de la elección. Y, y varios demócratas, sobre todo Alexandria Ocasio-Cortez y sobre todo los demócratas jóvenes, lo están viendo, lo están entendiendo. Que esto ya no es sobre la elección que viene, es literalmente sobre los próximos 30 o 40 años de la política norteamericana. Y aunque Trump dice que va a nominar a una mujer, yo a Trump no le creo absolutamente nada y no me sorprendería que el senador de Arkansas, Cotton, termine siendo nominado, porque Mitch va a hacer todo lo posible para que un conservador cercano a él logre llegar a la corte. Entonces, este terremoto político sí va a tener consecuencias importantes, incluso yo me atrevería en que vamos a ver fuertes movilizaciones de los demócratas por ganar el Senado. Aquí también algo relevante es que en las encuestas locales, que son las que hay que ponerles más atención que las nacionales, los demócratas podrían ganar 53 escaños. En el peor escenario ganarían 50, lo cual ya estaría hablando de que podrían arrebatar la Cámara Alta a un eventual gobierno de Donald Trump o tal vez recuperarla para un gobierno de Joe Biden, lo cual sería fantástico para los demócratas. Sin embargo, la nominación cae en un momento para los republicanos perfecto, cae en un momento en el cual todavía pueden meter a alguien a la corte. Los tiempos les van a dar, aunque pase la elección, los tiempos les darían antes de la posesión de poder de Joe Biden, una vez más en su eventual triunfo. Y ahora me gustaría que habláramos un poco del panorama general de la elección. ¿En dónde está parado Estados Unidos? Estados Unidos está a punto de definir su destino, definir si va a continuar con este presidente tan extraño, tan raro, eh, y, o cambiar
y tomar una alternativa que es la alternativa de Joe Biden, que prácticamente tiene un perfil muy similar al de Hillary Clinton. Una persona sin nada de carisma, con años en el servicio público. Ese es el perfil de Biden. Y que es el hombre que está en el lugar correcto a la hora correcta. Porque los números de Biden empezaron a aumentar cuando la pandemia empezó y lo tuvieron que encerrar en su casa. Y su popularidad empezó a subir. Mucho se ha dicho de que tal vez no es porque Biden logra atraer a la gente, sino porque el fracaso ante el manejo de la pandemia y la crisis económica con Trump ha motivado a ciertos grupos a dejar de apoyar a Donald Trump. Sin embargo, y yo creo que lo que más sorprendente, Donald Trump aún puede ganar la elección. Donald Trump aún puede conseguir obtener los estados necesarios para lograrlo. Solo mencionar que, como el auditorio estoy seguro que lo sabe, Estados Unidos opera bajo un colegio electoral. Cada estado tiene cierto número de votos, que son el número de representantes y el número de senadores. Por ejemplo, California tiene 50 votos, Texas tiene creo que 38, y cada uno de los estados tiene un número específico. Y el presidente es electo aquel que gana y obtiene el número mágico, que es decir, 270. Aquella persona que logre tener más de 270 votos o 270 en el colegio electoral será electa o electo presidente. Y aquí estamos. Y la pelea ya no está tanto en el voto popular, que sería el sufragio, sino que está en ganar ciertos estados en los cuales a Biden no le está yendo tan bien como él quisiera. En ciertos estados que dieron su apoyo a Trump en un momento y que hoy están vacilando, pero su vacilación no es tan clara. Cerremos con el panorama general de las elecciones. Diana. Pues creo que es un asunto muy reñido de nuevo. Creo que sería muy apresurado decir Trump se la lleva, o decir Biden la tiene segura. De nuevo, sí es muy probable que veamos un resultado quizá no reñido, pero sí incluso un poco cuestionable por este asunto de que estamos todavía viendo cómo se inclinan estos estados. Entonces, apresurarnos a decir la balanza está de este lado, creo que no sería lo más apropiado, pero pues sí pintar un poco que a mi parecer podemos llegar a un escenario donde incluso veamos que la Cámara de Representantes tenga que decir quién va a ser el presidente, porque o votas con la cartera, depende cómo te haya ido durante la administración de Trump, bien o mal, y recordemos que Trump es un hombre de negocios, entonces sí tiene a Wall Street de su lado, y eso es muy importante destacar, o votas con el hartazgo social y entonces te vas por la alternativa de Biden. Y a como está el contexto, yo creo que esa es la razón por la que a Biden le está yendo positivo, le está yendo bien, porque sí hay cierto hartazgo, también hay cierta desconfianza del por qué no cumplieron, en la administración de Trump no cumplió con muchas de sus premisas de su gobierno, ¿no? De entre ellas el muro, pero también vemos un escenario bastante xenófobo, harto, conservador, que ve la alternativa en mantener a Trump en la Casa Blanca, ¿no? Entonces creo que no hay que perder de vista que estamos sí cerca de las elecciones, pero todavía no con resultados claros. Todavía no con resultados claros, lo dices también, y el tema de la incertidumbre que hay en una elección, como no lo sentimos en la elección del 16. En la elección del 16 el triunfo de Trump fue una gran sorpresa. Y como lo he dicho a lo largo de estos 4 años, quien quiera que te dijera que Trump iba a ganar la elección te estaba mintiendo, porque no había evidencia, no había nada que respaldara el hecho de que Trump fuera a ganar. Y pasó, sucedió. Las encuestas se equivocaron, sí, y ya hemos revisado y ya tenemos claro qué falló, porque no se midió como se debían medir estos estados claves, ir más al tema local, vislumbrar y descubrir en realidad qué se estaba operando ahí y dejarnos ir por el panorama nacional, que una vez más en el contexto norteamericano no resulta tan útil para esto. Vale, cerramos contigo y comentarios finales sobre la elección norteamericana. Sí, por coincidencia, vamos a hablar tanto Mercedes y yo esta semana en nuestro podcast de lo mismo, de la elección norteamericana, y tuvimos pues la misma duda. ¿Podemos ya decirle a la gente quién va a ganar?
Y la respuesta fue un no. Le podemos explicar a la gente cómo están las cosas, podemos explicar las plataformas. Pero si algo nos enseñó, creo que la elección de 2016 es que no podemos confiar en esas estadísticas que sacan tan reñidas. Y también lo vimos un poco con las elecciones mexicanas en las que las estadísticas contaban una historia y la realidad contó otra. Creo que estas elecciones se vienen difíciles. Está todo el tema que no mencionamos, pero que también nada más como corta mención, que hubo el problema con las vote by mail, la gente que estaba intentando votar por correos, como dato, los correos en Estados Unidos son igual que aquí en México, son manejados y fundados por el gobierno, y se empezó a quitar pues fondos a los correos, se empezaron a quitar las cajas o los lugares donde pueden hacerlo. También creo que es imposible ignorar cómo va a afectar el voter turnout la pandemia. Va a presentarse la gente, no se va a presentar la gente, y al final lo estaba viendo en un anuncio político de la campaña del 2016, en el que este año todavía más van a ser clave la gente joven votando, porque la gente grande se va a presentar, pero la gente joven, esa que hemos visto en protestas, esa que hemos visto en los movimientos, esa que va a estar pidiendo y esa que más van a afectar las políticas que vengan después de esta elección, es la que esperemos ver. Y creo que se viene un circo. La verdad, no creo que esta campaña electoral vaya a ser algo más que un circo. Creo que los debates presidenciales van a ser algo definitivamente muy interesante. Creo que los debates vicepresidenciales también van a ser muy interesantes, porque tenemos a Kamala Harris, una mujer muy preparada, aunque también es un poco controversial, y tenemos a Mike Pence, un hombre que ha vivido a la sombra de Trump, pero no ha vivido sin sus controversias. Entonces creo que es muy importante ver eso, y al final pues eso de las fracciones dentro del Partido Republicano, y si llega a haber fracciones dentro del Partido Demócrata, que se empezaron a ver un poco cuando Biden ganó la nominación y no la ganó Bernie. Sin embargo, creo que esto se ha logrado pues tapar un poco más que lo que estamos viendo ahora con Trump, y pues definitivamente va a ser interesante. Pero sí creo que lo único que podría decir es esperar lo inesperado, y que esto va a ser un circo. El circo continúa, el circo va a continuar y seguiremos hablando en las próximas semanas de esto, y ya lo escucharon. Estén muy atentos del próximo y el regreso de Zona de Influencia para estar más atentos sobre el tema electoral, y como siempre recomendarles que sigan Mundo en Corto, donde se van a poder informar mejor que en muchos medios nacionales que tienen tanto dinero pero no lo saben usar. Les agradezco muchísimo habernos acompañado en esta nueva emisión de Ya sé que no aplauden, donde ustedes saben que nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias.